Este hombre vivió solo durante 15 años. Hasta que una noche fría, 10 apaches hambrientos llamaron a su puerta. Por la mañana, 200 guerreros estaban fuera de su granero. Su nombre era Thomas. Ya no hablaba mucho. La última vez que alguien dijo su nombre en voz alta fue probablemente hace una década. Su esposa solía llamarlo Tom. Suave y dulce como la forma en que revolvía la sopa. Pero ella ya no estaba. También los niños. También los caballos. La mayoría de ellos de todos modos. Solo Thomas, el viento, el granero y los años que le quedaran. Nadie venía más al rancho. No los culpaba. No había mucho que ver. Solo seco con cercas largas, unas cuantas gallinas y silencio. La clase de silencio que se arrastra bajo tu abrigo y se queda allí como humo frío que no se va. Esa noche, el viento fue peor de lo habitual. Bajaba de las colinas en ráfagas bajas y furiosas, pateando polvo y hojas quebradizas a través de un patio. Tom acababa de servirse un plato de estofado de conejo y se había acomodado en su vieja mecedora cuando lo oyó. Golpes de cascos, débiles, lentos, muchos. Se quedó paralizado, dejó el plato en el suelo, cogió el rifle de detrás de la silla y se acercó a la ventana. El cristal estaba empañado, pero aún distinguía sus siluetas. 10 jinetes moviéndose como sombras, envueltos en mantas, los caballos hundiéndose bajo su peso. No eran ruidosos, ni gritos, ni cantos, solo cascos, el viento y la quietud. Sabía que eran apaches antes de acercarse. Se notaba por cómo se sentaban, orgullosos incluso cansados, con la mirada penetrante incluso con frío. Pero no eran asaltantes. Parecían débiles, hambrientos. Un jinete se apoyaba con tanta fuerza en el cuello de su caballo que parecía aferrarse para mantenerse con vida. Tom no se movió durante un buen rato. Simplemente observaba. Sus dedos estaban apretados alrededor del rifle. Todo su ser decía no. Cerró la puerta. Apagó la lámpara. Que pasaran. Pero una parte de él, una vieja y tranquila parte de la que no había oído hablar en años, dijo lo contrario. Abrió la puerta. El viento lo golpeó como una bofetada. Frío y amargo. Se aproximaba la nieve. Podía sentirla en lo profundo de sus dientes. El primer jinete avanzó lentamente. Un hombre mayor, ojos que habían visto muchos inviernos. Se detuvo a 5 pies del porche y dijo una palabra. Refugio. Ni una pregunta. Ni una amenaza. Una sola palabra honesta. Tom miró a los demás detrás de él. Ninguno de ellos se movió. Nadie sacó un arma. Nadie habló. Solo 10 hombres en caballos de neumático esperando la respuesta. Él tampoco habló. Simplemente se hizo a un lado y señaló. Graneros abiertos, mantas dentro. Hay agua cerca del abrevadero. Hizo una pausa. Tengo estofado si no eres quisquilloso. El anciano asintió lentamente una vez. Luego se giró, hizo un gesto con 2 dedos, y el resto comenzó a desmontar uno por uno. Cada hombre dejó un arma en la puerta del granero. Un cuchillo, un arco, un rifle. No hubo que decírselo a nadie. Tom lo observó entrar como fantasmas en el granero, lento, cuidadoso. Uno casi se cae y otro lo sujetó con suavidad, como a un hermano. Cuando el último apache entró en el granero, Tom cerró la puerta con llave. No el granero, sino su propia puerta. Luego se sentó en su silla, con el rifle en el regazo y los ojos bien abiertos. El fuego crepitaba. Afuera, el viento aullaba como un coyote con algo que decir. Dentro, la casa estaba en silencio. Se quedó mirando la pared durante horas. No durmió. En un momento dado, quizás cerca de la medianoche, volvió a salir al porche. Había empezado a nevar. Pequeños copos flotando como cenizas. El aire le picaba en la nariz. Miró el granero. Ni luz, ni sonido, solo quietud. Escuchó con más atención. Nada, ni pasos, ni susurros, solo viento, nieve y el sonido de su propia respiración. Se susurró a sí mismo, ¿qué acabo de hacer? Esperó. Ninguna respuesta, solo el silencio. Entonces, sin darse cuenta, dijo algo que no había dicho en años. Gracias.
No sabía a quién le estaba agradeciendo. Al viento, a la noche, a sí mismo, no importaba. Las palabras salieron de su boca y flotaron en el aire como humo antes de desvanecerse. Volvió adentro, se sentó, observó el fuego. En algún momento, el arma se le resbaló del regazo. No se dio cuenta. La mañana llegó lenta. Cielo azul pálido detrás de pesadas nubes grises. La nieve era suave y fina, cubriendo el suelo con un manto blanco y poco profundo. Salió al porche con una olla de agua tibia. Tal vez serviría un poco más de estofado. Tal vez se lo ofrecería. Pero entonces se detuvo. Estaban allí, no los 10 hombres de la noche anterior. 200 inmóviles en el campo, montados en caballos envueltos en pieles, sosteniendo lanzas, arcos, rifles, pero sin apuntar, solo esperando. No habían venido durante el día. Habían venido durante la noche, silenciosos como el aliento, alineados como fantasmas en el borde de los árboles, observando el granero, observando la casa. Tom estaba allí descalzo en la nieve, olla en mano. Él no se movió. Ellos no se movieron. Podía ver sus ojos desde allí. Tranquilos, firmes, sin enojo, sin miedo. Habían estado allí todo el tiempo, esperando a ver qué hacía. Porque los 10 hombres en su granero no eran solo extraños. Eran familia, hijos, hermanos. El enfermo, sobrino de un jefe. El menor, hijo único de un anciano tribal. Y Tom, un hombre que no había hablado con nadie en años, había abierto su puerta. Los había alimentado, les había dado calor, se había arriesgado, no por valentía, sino porque estaba cansado de tener miedo. Bajó del porche lentamente, no hacia ellos, sino justo al borde del patio. Dejó una olla con agua en el suelo y esperó. El viento amainó de nuevo, y uno de los jinetes se separó de la fila y avanzó. El mismo anciano de la noche anterior se detuvo frente a Tom. Lo miró un largo momento. Luego asintió. Sin sonrisa, sin palabras, solo un gesto. Entonces giró su caballo y regresó. Los 200 jinetes giraron con el uno a uno en completo silencio y desaparecieron entre los árboles. Tom se quedó allí un largo rato. La olla de agua humeaba junto a su bota. Por primera vez en 15 años, sintió un movimiento en su pecho. No era calor, ni alegría, solo algo vivo. Se giró hacia el granero. La puerta se abrió. Uno de los apaches estaba allí sosteniendo la manta que Tom les había dejado. Dio un paso adelante y se la ofreció. Tom la tomó sin decir palabra. El apache asintió una vez y luego regresó al granero. Tom se quedó quieto en la nieve, con la manta en las manos. Luego sonrió solo un poco, lo suficiente. Y por primera vez en años, el silencio no se sintió tan pesado. El sol nunca salió realmente ese día. Flotaba tras un cielo gris pálido, dejando pasar la luz suficiente para proyectar largas sombras sobre el rancho. La nieve había parado, pero el frío no se había ido. Estaba en el aire, quieto y nítido, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Tom no volvió a entrar de inmediato. Se quedó allí de pie junto al cántaro vacío, mirando los árboles por donde habían desaparecido los jinetes. Ni rastro, ni sonido, solo el recuerdo de 200 ojos observándolo desde el fin del mundo. Dentro del granero, los 10 despertaban. Lentamente, con cuidado, se movían como hombres que habían estado congelados por dentro y ahora se descongelaban. Uno de ellos tosió, ¡qué mojado! Otro estaba sentado sobre un fardo de heno, extendiendo las manos hacia la pequeña hoguera que habían encendido en una caja de metal que Tom había dejado allí años atrás. Tom entró en la puerta. Se giraron para mirarlo. No dijo nada. Solo miró al chico que había tosido. El que parecía enfermo. Estaba pálido, demasiado pálido para alguien que había cabalgado tan lejos. Tenía los ojos nublados. Respiraba con rapidez. Tom regresó a la casa y regresó con una botella de whisky y un paño. Se arrodilló junto al chico, le secó la frente, vertió un poco de la bebida en una taza de hojalata y se la ofreció. El chico lo tomó con manos temblorosas. Nadie lo detuvo. Nadie lo bloqueó. Nadie le dijo que se fuera. Lo envolvió en una manta extra,
la que había usado el invierno pasado. Los chicos se apoyaron en su hombro un segundo. Tom no se apartó. Se quedó allí un rato, sentado en el suelo del granero, escuchando su silencio, observando sus rostros, sintiendo el peso de todo lo que no se había dicho. Esa tarde, uno de los hombres mayores caminó hacia la casa. Tom lo vio venir por la ventana. Lo encontró en el porche. El hombre no habló, solo miró alrededor del patio, el granero, las colinas. Luego señaló hacia el granero. «Los ayudaste», dijo. «No tenías por qué hacerlo». Tom no dijo nada. No estaba seguro de qué decir. El apache asintió. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una bolsa de cuero. La colocó en la barandilla del porche. Pesada. El sonido que hizo al aterrizar le indicó a Tom que estaba llena de monedas, piedras o algo valioso. Tom no se movió. «No quiero pago». Dijo que tenían frío. Tenía mantas. «Eso es todo». El hombre lo miró a los ojos. «No, no es por pago. Es por respeto». Tom bajó la vista hacia la bolsa. Luego volvió a mirar al hombre. El hombre ya se alejaba. Al día siguiente se fueron, no todos a la vez, sino en parejas silenciosas. Uno al amanecer, dos al mediodía, el resto al atardecer. No hablaron al irse. Solo asintieron con la cabeza hacia Tom, no un adiós, ni una despedida, un gesto que decía. Recordamos que el último en irse fue el anciano, el que había hablado en el porche. Él tampoco dijo nada. Pero antes de montar a caballo, se acercó a Tom, metió la mano en su abrigo y le entregó algo pequeño, una pluma oscura, larga, atada con cuero y una cuenta roja. La puso en la palma de Tom y la rodeó con los dedos. Luego se alejó, y Tom volvió a estar solo. Pero el silencio se sentía diferente ahora, no vacío, solo quietud. Esa noche, no se sentó en la mecedora. Se sentó junto al fuego, sosteniendo la pluma en la mano, sintiendo el calor de la manta que el niño había usado, aún sobre sus hombros. No cerró la puerta esa noche. Pasaron los días. La nieve se derritió. La primavera llegó tarde. Una mañana, mientras cortaba leña, volvió a oír cascos. Solo un caballo esta vez. Se giró. Era un niño, el enfermo, sentado erguido sobre su caballo, más fuerte ahora. Llevaba un pequeño bulto atado a la silla. Cabalgó hasta el porche, asintió y dejó un bulto en el escalón. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Tom lo recogió. Dentro había una talla de madera. Un caballo tallado a mano, simple, tosco. Debajo, otra pluma, esta vez blanca. Tom colocó ambas sobre la repisa. Y por primera vez en 16 años, sonrió sin dolor. Esa noche, se sentó junto al fuego y susurró en el silencio, «Sigo aquí». El viento no respondió. Pero no tenía por qué ser así porque, por primera vez en mucho tiempo, no era solo un hombre con una casa y un pasado. Era un hombre con una historia. Y alguien en algún lugar recordaba que los días transcurrían de forma diferente después de eso. No más rápidos, solo más suaves. Tom ya no los contaba como antes. Cada amanecer se sentía como otra piedra caída en un pozo profundo. Sin chapoteo, sin eco. Pero ahora el tiempo se movía como el viento hacia la hierba alta. Suave, no tan solitario. Siguió trabajando la tierra. No porque lo necesitara, sino porque le daba algo que tocar, algo que volver a construir. Vallas, portones, abrevaderos. Volvió a hablar con las gallinas. No con palabras, solo con sonidos. Un zumbido, un silbido, algo vivo. Y siempre en el fondo de su mente pensaba en ellos. El niño, el anciano, los que no hablaban, pero asentían con un significado más pesado que las palabras. Los 200 jinetes que se quedaron quietos en la nieve y no levantaron un arma porque un hombre había tomado una decisión. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza desde las colinas, Tom miraba hacia los árboles donde habían desaparecido y se preguntaba si aún estarían allí, observando, recordando. La pluma nunca abandonó el manto. Una mañana, mientras reparaba una bisagra rota en la puerta del granero, vio algo extraño. Huellas, recientes, pies descalzos, no pezuñas, pequeñas.
Lo siguió por la parte trasera del granero y encontró algo medio enterrado en la tierra bajo un montón de paja. Una piedra, lisa, redonda, pintada con la huella roja de una mano. La miró fijamente. No era solo decoración. Era un mensaje, uno de respeto, uno de protección. La llevó adentro y la colocó junto a la pluma. Esa noche, durmió con las ventanas abiertas. Sin rifle sobre su regazo, solo el sonido de ranas en un arroyo y la luz de la luna arrastrándose por el suelo de madera. Él también soñó. No había soñado en años, no desde el último aliento de su esposa en esa cama que una vez compartieron. Pero ahora los sueños estaban llenos de asadas y luz de fuego, viento y voces que hablaban un idioma que no entendía, pero que de alguna manera sabía que no significaba daño. Se despertó con lágrimas en los ojos y no se las secó. La semana siguiente, encontró otra talla. Estaba colgada en el poste de la cerca cerca de la puerta. Un pequeño búfalo tallado en hueso atado con crin de caballo. Lo sostuvo en sus manos durante un largo rato antes de traerlo adentro. No sabía por qué dejaban estas cosas, pero entendía lo que significaban. No estás olvidado. Entonces, una tarde, mientras Tom caminaba hacia el arroyo con un cubo, escuchó un ruido que no había escuchado en más de 20 años. Risas, no fuertes, no forzadas, reales de los árboles, altas y claras. Niños, se congeló en el borde del bosque, a no más de 30 yardas de distancia. Había 2 niños, un niño y una niña, una irregular, tal vez de 10 años, tal vez menos, vestida con piel de ciervo, las caras pintadas con suaves tonos tierra. El niño sostenía un pequeño arco. La niña llevaba una muñeca de palo envuelta en hojas de maíz. No corrieron. No se escondieron. Solo lo miraron con los ojos abiertos. Curiosos. Tom se arrodilló, colocó un cubo con cuidado sobre la hierba y levantó una mano lentamente. No habló, no saludó, simplemente dejó que el momento se extendiera entre ellos. La niña dio un paso adelante y dejó algo en una roca plana cerca de la copa del árbol. Luego se dio la vuelta y echó a correr. El niño la siguió, desaparecido en segundos. Tom caminó lentamente hacia la roca y recogió lo que les quedaba. Era una pequeña bolsa. Dentro, una trenza de hierba dulce seca, una sola cuenta de turquesa y una piedra pintada con forma de corazón. Se sentó en el suelo allí mismo, bajo el sol poniente, y cerró los ojos. Ya no solo lo observaban. Lo dejaban entrar. No del todo, pero lo justo. Una puerta se entreabrió. Esa noche, cocinó suficiente estofado para 10 personas por si acaso. Colocó 3 tazones en la barandilla del porche. A la mañana siguiente, se habían ido. Los cuencos estaban limpios, no vacíos, limpios, lavados, secos, cuidadosamente colocados donde los había dejado. Un pequeño ramo de flores silvestres reposaba en uno de ellos. Sonrió y susurró, «Gracias». Pasaron las semanas. Luego, meses. Tom construyó un nuevo cobertizo junto al granero. Lo pintó de rojo, limpió la casa por dentro y por fuera. Barrió cada rincón, lavó cada ventana, no para las visitas, sino para sí mismo, porque volvía a vivir. Una tarde, justo después del atardecer, encontró una pila de leña cuidadosamente apilada junto a la casa, más de la que había cortado en toda la temporada. Junto a ella, una manta doblada, que no era suya. Era de lana gruesa, tejida con un patrón de 4 caballos negros y un sol rojo. Dentro del pliegue había una nota, no en inglés ni con tinta. Las palabras estaban dibujadas con carboncillo, un símbolo, uno que recordaba del grabado. Significaba honor. Tom colocó una manta en su cama. No sabía sus nombres. Todavía no. No sabía si alguna vez lo sabría, pero sabía esto. Había abierto su puerta a 10 jinetes fríos. Y ahora, de manera silenciosa, su gente les estaba abriendo algo a cambio. No solo amistad, no solo agradecimiento, sino algo más profundo. Aceptación. En la primera nevada del invierno siguiente, Tom dejó 10 tazones de estofado en la barandilla del porche otra vez. No se quedó a mirar. Simplemente entró, se sentó junto al fuego y esperó. Por la mañana,
Los tazones habían desaparecido. En su lugar había algo que no había visto en años. Una sola pluma de águila. Esta teñida de negro en la punta. Significaba recuerdo. La sostuvo cerca. Luego la colocó sobre la repisa junto a la primera. No necesitaba más que eso porque ahora cuando el viento aullaba en la noche, no sonaba vacío. Sonaba como música. El segundo invierno llegó temprano. Llegó en una mañana silenciosa cuando el cielo estaba plano y gris y el aire afuera era tan frío que parecía vidrio respirable. Los árboles estaban desnudos, despojados de cada hoja. El agua en el abrevadero se congeló, tan fuerte que se quebró por la mitad. Incluso las gallinas dejaron de rascar y se acurrucaron en el corral en silencio. Tom lo sentía en lo más profundo de su ser. Siempre sabía cuando se avecinaba un invierno de verdad. Sabía que este sería más duro que el anterior. Acumuló el doble de leña. Cazaba más de lo necesario. Secaba carne y salaba cerdo, y llenaba tarros de verduras encurtidas, no solo para él. Ya no estaba solo. En realidad, no. No sabía cuándo vendrían, pero sabía que vendrían, así que se preparó. La primera nevada cayó con fuerza, sepultando el suelo en un silencio blanco. Tom salió al porche y observó cómo el viento bajaba por las colinas como niebla. No habló. No gritó. Simplemente se quedó allí un rato. Luego cogió el farol del poste y lo encendió. Lo colgó en alto para que se pudiera ver desde el bosque y esperó. A la mañana siguiente oyó los pasos. No eran cascos, ni botas, sino mocasines, suaves y firmes. Abrió la puerta y encontró 5 figuras de pie justo afuera de los escalones del porche. 4 hombres y una mujer. Jóvenes, todos, rostros serenos, manos vacías. No hablaron. No lo necesitaban. Se hizo a un lado. El granero está cálido. Dijo, la comida está lista. Pasen cuando estén listos. Asintieron. Caminó hacia el granero. El último hombre que pasó junto a él dejó algo en la barandilla del porche. Una piedra tallada con forma de oso. Esa noche, el fuego ardía con fuerza. Tom cocinó un guiso tan espeso que la cuchara se quedó de pie. Dejó una tetera en el porche con 6 latas atadas a su lado. No miró por la ventana para comprobarlo. No observó. Pero por la mañana, las tazas estaban vacías y la talla desnuda había desaparecido. En su lugar había un bulto envuelto en cuero. Dentro, envuelto con cuidado, había hierbas secas, tabaco y una pequeña pipa de madera. Nada elegante, hecha a mano, suave por años de uso. Tom se sentó junto al fuego y la sostuvo en sus manos un buen rato. No fumaba. Ya no. Pero comprendió el don. No se trataba de usar. Se trataba de confiar. 2 días después, uno de los hombres llegó a la casa. Llamó una vez a la puerta. Tom abrió. El hombre señaló las colinas. Nevaba. Dijo, gran tormenta. Tom asintió. Aguantaremos aquí. El hombre no asintió. Se quedó allí un momento, luego se dio la vuelta y se alejó. Esa noche, no durmieron en el granero. Durmieron en la casa, los 6. Tom apartó la mesa y extendió todas las mantas que tenía. Les dio su cama y se sentó en la mecedora. No discutieron. No preguntaron. Simplemente aceptaron. Y por primera vez en 2 inviernos, Tom oyó risas en su cocina. No fuertes, solo pequeñas cosas. Una mirada compartida. Una suave risita. El tipo de sonido que hace el fuego al apagarse. La tormenta llegó con fuerza. 3 días de viento, nieve y hielo tan denso que selló las ventanas. A Tom no le importó. La casa estaba llena de voces. Historias en un idioma que no entendía, pero que no necesitaba. Una flauta artesanal tocaba música. La mujer cantó una vez. Una canción tan suave que parecía elevarse con humo y desaparecer entre las vigas del techo. Al 4.º día, volvió el sol. La casa se vació. Volvió la tranquilidad. Pero ahora era diferente. No era el mismo silencio vacío que solía hacer que Tom sintiera que las paredes se cerraban sobre él. El silencio respiraba, como algo en reposo. Esa primavera, llegaron más. No muchos,
solo lo suficientes para recordarle que la línea entre extraño y amigo no era tan ancha después de todo. Algunos trajeron comida, otros herramientas. Una trajo a un niño y le pidió a Tom que la cuidara durante el día. Él lo hizo. Ella lo siguió por el rancho, sin hacer preguntas, solo observando. Cuando se fue, le dio una pequeña pulsera de cuero que había hecho con cordel y botones. La usó durante semanas. Entonces, un día, regresó el anciano. El de aquel primer invierno, el que no había dicho nada más que refugio. Llegó solo, cabalgando despacio, con la mirada serena. Tom lo encontró en el porche. No hablaron durante un largo rato. Entonces el anciano lo miró. «Mi nombre es Nantan». Tom asintió. «El mío es Tom». Nanin dio un paso adelante y le ofreció un pequeño paño doblado. Dentro había algo plateado, una insignia, vieja y desgastada, un viejo emblema de la caballería estadounidense doblado en la esquina. Tom la miró. Nannon la señaló. «No era bueno. Dijo que lastimó a nuestra gente. Quemó a Holmes. Llevaba esto». Tom lo miró fijamente. «¿Lo conservaste?», preguntó. Nantan asintió para recordar. Luego lo colocó en el porche junto a la bota de Tom. «Pero tú diste fuego. Diste refugio. Diste respeto. No eras nada. Pero recordamos». Luego se dio la vuelta y se fue. Tom no recogió la insignia. La dejó allí para que el viento la encontrara. La siguiente vez que escuchó las asadas de extraños, no buscó su rifle. Buscó una silla. El tercer invierno llegó sin previo aviso. Ningún cambio lento. Ningún susurro de escarcha arrastrándose por las ventanas. Una noche era otoño y a la mañana siguiente la tierra estaba blanca. Tom despertó en un silencio absoluto, de esos que te aprietan los oídos como el agua. La nieve cubría el suelo en gruesas capas, suave e imperturbable. Incluso el viento había parado a recuperar el aliento. Se vistió despacio, encendió el fuego, puso la tetera. Ahora le dolían un poco más las rodillas. Le crujieron los hombros al levantar los troncos. Pero, de alguna manera, era más fuerte. No como un joven, sino como un árbol viejo, que tiene sus raíces y sigue en pie. Salió con la taza en la mano. El porche estaba en silencio. Los árboles más allá del granero se erguían como altos fantasmas en la niebla. No vio a nadie, pero sabía que estaban ahí fuera. Siempre estaban ahí ahora. No al descubierto, no a plena vista, sino cerca. Como el viento en la hierba o el olor de la lluvia antes de caer. Volvió a servirse cuencos de estofado. 3 esta vez. No sabía por qué. Al mediodía habían desaparecido. En su lugar había un fardo de pescado fresco, cuidadosamente limpiado y envuelto en hojas de pino. Esa noche el fuego brillaba. Su silla crujió cuando se recostó, con los ojos medio cerrados y las manos apoyadas en las rodillas. El calor del fuego, el ritmo del viento exterior y la silenciosa presencia de la tierra lo envolvieron como una manta. Entonces oyó que llamaban. No era fuerte, solo una vez. Se levantó lentamente y abrió la puerta. Ya no nevaba, solo la luz de la luna brillaba sobre el suelo helado. Y en medio del patio, un jinete esperaba. No era un jinete cualquiera, nadie que Tom hubiera visto antes. Un hombre blanco, joven, nervioso. Parecía que no había comido en días. Tom salió descalzo, sin miedo. ¿Tienes hambre? El jinete asintió. Tom señaló el porche. Siéntate. Sacó pan, estofado, té. Se sentaron en silencio mientras el extraño comía. Rápido como un hombre que no sabe cuándo volverá a comer. Cuando terminó, levantó la vista. No me esperaba esto. Tom arqueó una ceja. ¿Esperar qué? El hombre tragó saliva con dificultad y susurró. ¿Me ayudas? Tom se reclinó en su silla. ¿Esperabas que te rechazaran? Sí. Tom respiró hondo. Yo solía rechazar a la gente. ¿Qué cambió? 10 jinetes vinieron una noche. Hace años, con frío, hambre, igual que tú. El hombre lo miró fijamente. ¿Apaches? Tom asintió. ¿Y los ayudaste? Yo sí. El extraño bajó la mirada a su cuenco. ¿Por qué? Tom pensó durante un largo rato.
porque estaba cansado de tener miedo. El joven no habló. Solo miró el cuenco que tenía en las manos. Luego metió la mano en su abrigo y sacó algo. Una pluma de punta negra. Se sentó en la barandilla. Me dijeron que si alguna vez necesitaba ayuda, trajera esto. Tom la miró fijamente. ¿Tú? Mi abuelo. Era uno de ellos. Los jinetes a los que ayudaste. Tom volvió a mirar el rostro del chico y por primera vez lo vio. La forma de los ojos, la forma en que sostenía los hombros. No una mancha de piel, sino de espíritu. Tom asintió una vez y se puso de pie. Los graneros cálidos. Agua en el abrevadero. Descansa aquí todo lo que necesites. El hombre también se levantó, agradecido. Con los ojos húmedos. Bajó un paso por las escaleras y se detuvo. Se giró. ¿Piensas alguna vez en ellos? Tom sonrió. No tengo que pensar. Lo siento. Nunca se fueron. Señaló hacia los árboles. Están ahí afuera observando, escuchando. Y ahora formas parte de eso. El hombre asintió. Caminó hacia el granero, sus botas crujiendo sobre el hielo. Tom se quedó allí un buen rato, sosteniendo la pluma. La llevó adentro, la colocó junto a las demás, 5 en total ahora, cada una diferente, cada una ganada. Miró la repisa. Tallas, piedras, brazaletes, un dibujo infantil, el caballo de madera, todo silencioso, todo vivo. Y entonces susurró algo, gracias. No al viento, ni al fuego, sino al silencio. Porque ya no significaba soledad. Significaba pertenencia. Esa noche, Tom escribió una carta. No sabía quién la leería. Tal vez nadie, pero la escribió de todos modos. Decía, viví mucho tiempo con miedo. Miedo a los extraños, miedo al recuerdo, miedo a la pérdida. Pero una vez le di comida a un hombre hambriento, y me lo devolvió todo. No con dinero, ni con promesas, sino con tranquilidad, con amabilidad, con ser visto. Si encuentras este lugar, come, descansa. Siempre hay estofado. Y si el viento es cálido y el silencio suave, no estás solo. Estás en casa. Dobló la carta y la guardó en una lata pequeña bajo el suelo del porche. Y cuando el último fuego de la temporada se apagó, Tom se recostó en su silla. Cerró los ojos y sonrió. A veces el final de una historia no es realmente un final. Es una puerta abierta lo justo para que alguien más la cruce. Y a veces el más pequeño acto de bondad perdura más que cualquier nombre grabado en piedra. Esta no era una historia de guerra, supervivencia ni siquiera de valentía. Se trataba de un hombre, una decisión, y de lo que sucede cuando elegimos ser humanos, incluso cuando es difícil. Si la historia te conmovió, si te hizo sentir algo inesperado, dale me gusta a este video. Ayuda a más personas a encontrar historias que importan. Y si crees que historias como esta deben contarse, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Porque la siguiente historia es aún más inolvidable. Ahora, haz clic en el video en tu pantalla. Lo que sucede en esa historia permanecerá contigo mucho después de que se diga la última palabra. Haz clic ahora. Verás por qué.